Hola, ¿qué tal? Y estamos ya en la siguiente clase de este curso de redacción editorial. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto hasta el momento, aparte de la historia del periodismo, y después vimos un poco sobre lo que es la pirámide invertida, que podemos traducir en que la información, cuando la estamos redactando, va de lo más importante a lo menos importante. ¿Cómo decidir qué es lo más importante? Bueno, es muy fácil. ¿Qué es lo que más le puede llamar la atención al lector? No a mí. Por ejemplo, estamos viendo el partido de México contra Estados Unidos y ¿qué nos va a importar? ¿Quién ganó? ¿Verdad? O si perdió México, bueno, ¿cómo fue la diferencia del marcador? Si estamos en un desfile de modas, entonces estamos pensando cuáles fueron las tendencias principales. Si estamos hablando de cocina o de un cocinero, o entonces ahí vamos a ver, tal, presentaron un platillo o los sabores de Oaxaca, en fin. Siempre tenemos que pensar cuáles son los posibles ángulos que pueden interesar más a la gente. Ok, eso sería en cuanto a la pirámide invertida. Después, ahora vamos a enfocarnos un poco en lo que tenemos que hacer antes de o al momento de redactar una nota. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es investigar. ¿Ok? Entonces, bueno, a veces sirve mucho leerlo, así que aquí les pongo investigar. ¿Qué es lo que tenemos que investigar? Bueno, por ejemplo, en el caso del eclipse, dónde fueron las ciudades, en dónde se vio mejor, cuánto tiempo duró el eclipse, cuándo fue la última vez que se vio algo similar, cuándo va a ser la siguiente. Todo eso es parte de la investigación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que hacer antes? Porque así nos ahorramos tiempo, no que a la mera hora estás escribiendo la nota y, ay, ¿dónde dejé esta información? Ay, no lo pregunté. Entonces piensen, siempre hay que preguntar de más, no, lo que no significa hacer preguntas tontas, porque la verdad es muy molesto cuando la gente hace preguntas tontas. Pero sí tener el criterio de decir, bueno, esto sí es importante, esto no es importante, esto me puede servir. ¿Ok? Bueno, ya cuando tenemos toda la información, el segundo paso es organizar las ideas. ¿Cómo es organizar las ideas? Bueno, pues si hicimos una entrevista, vamos a redactar toda la entrevista, toda se pasa por escrito. Si fue una investigación en varias partes, se redacta todo lo que se investigó, se ponen cantidades y tenemos cifras, en fin, todo lo que nos pueda servir para que, porque ya cuando lo tenemos vaciado en la computadora, entonces podemos ver, ok, esto es importante, esto es menos importante, esto me puede servir para después, y ya cuando estamos organizando las ideas es cuando vemos esto no valió la pena, o la verdad ya me está quedando muy largo, a lo mejor aquí le corto. Por eso es bueno organizar las ideas, porque es la mejor manera de empezar a encontrar la importancia de todo lo que tenemos a la mano. ¿Algún ejemplo? Bueno, pues por ejemplo en el caso del eclipse, ¿qué puede ser una idea importante? ¿Dónde se vio muy bien? ¿A qué hora? A lo mejor lo menos importante que puede ser que a lo mejor en las partes donde no se vio, pues a nosotros no nos importa, o si por ejemplo pasó por Monterrey y se pudo ver o no se pudo ver, eso es, a lo mejor es importante que se pudo ver porque estaba el día muy soleado. Y a lo mejor ya después nos importa que donde se iba a poder ver súper bien no se pudo ver porque había nubes. Entonces, siempre se busca, al menos dentro del periodismo, también lo local. Si hay alguna relevancia que nos importe a nivel local, por ejemplo, en el caso de Monterrey. Bueno, pues en Monterrey sí se pudo ver, eso es lo que nos importa, no nos importa cómo se vio a lo mejor en el norte de Estados Unidos, sí, porque ahí fue donde se vio muchísimo mejor, pero también nos importa saber cómo se vio en donde está la gente que nos queda muy cerca.
Entonces, en el caso del eclipse, por ejemplo, ahí hay un conflicto, ¿no? A lo mejor la mejor imagen es donde se vio mejor, pero también nos importa cómo se vivió a nivel local. Entonces ahí tenemos que mezclar la parte de la imagen con la parte de lo que vivimos. Obviamente ya cuando estamos escribiendo, pues hay que buscar algo que sea interesante. La entrada, que es el primer párrafo, ¿cómo vamos a saber que es una entrada interesante? Pues porque queremos que a la gente le llame la atención. Entonces, en lugar de escribir algo que parezca un boletín, hubo un eclipse en donde se vio la oscuridad, donde el sol estuvo oculto. Ok, sí, eso es muy importante, pero ¿qué nos importa más? A lo mejor que la gente dejó de hacer su trabajo, los niños dejaron la escuela por unos minutos. ¿Por qué? Porque querían ver el eclipse. Entonces, hay que buscar la manera más creativa y para eso se tiene que desarrollar un colmillo, para poder desarrollar esas ideas que sean las que llamen más la atención. Entonces, como sugerencia en esta parte, yo creo que es importante escribir 3 o 4 entradas, y ya después de que ves esas entradas tú dices, mira, esta está más chistosa o esta está más original o esta tiene la mejor información. Ya nosotros vamos a evaluar el peso. Uno como persona que escribe tienes que evaluar el peso de lo que estás escribiendo para decidir esta es la mejor entrada. Pero recuerden que la creatividad es muy importante, pero también la información. Y bueno, después hay que revisar la nota. Entre más, mejor. ¿Por qué? Porque a todos se nos pueden ir errores. Entonces siempre es muy importante tener toda la información exacta. A veces ya cuando estamos revisando la nota nos damos cuenta que faltó un dato o que algo está mal escrito o que pusimos un apellido en una parte y la misma persona tiene otro apellido en otra parte. Entonces esas son las cosas que tenemos que cuidar muy bien. Las fechas, los números. Es muy fácil que se te vaya 1.000.000 en lugar de 1.000. En fin, se nos pueden ir ceros de más o ceros de menos y eso es muy importante de cuidar. ¿Por qué? Porque la verdad cuando la gente lo lee es donde más te van a trolear y no queremos eso. Entonces hay que revisar muy bien toda la información. Y algo más que es muy importante tener a la mano para poder sugerir imágenes, o sea, las imágenes. En el caso de que sea algo muy, muy informativo, por ejemplo, el eclipse, pues hay que buscar imágenes. En el caso de los periódicos, obviamente se compran. Siempre hay que buscar imágenes que nosotros podamos publicar. ¿Por qué? Porque si te agarras una imagen a la que no tienes acceso, que no tienes derecho de publicar, te pueden demandar. Así que siempre es importante cuidar que las imágenes que estamos publicando sean propias o que tengamos permiso para publicarlas o que paguemos por ellas, en fin. Eso es algo muy importante para que se ahorren problemas. Porque es bien fácil con la época de internet estarse fusilando imágenes. No, es mejor crear las propias, buscarlas, en fin. Y bueno, eso es en cuanto a cómo redactar una nota, que es lo de esta semana. Sí es muy importante que cuiden la parte de el encabezado, buscar una cabeza que sea el extracto más importante. En el caso de los reporteros no tienen la obligación de poner la cabeza. ¿Por qué? Porque a veces cambia la entrada, a veces cambia un poco el ángulo, pero cuando nosotros estamos haciendo nuestro blog, estamos a cargo de editar el material, es muy importante la cabeza. Entonces, ¿qué es la cabeza? Es esta primera línea que nos va a ganchar. Por ejemplo, en el caso del desfile, que puede ser lo básico, dejan todo por ver el eclipse, perdón. Entonces, o por ejemplo, un cantante se le salió un gallo, o el concierto último de Lady Gaga fue espectacular. En fin, siempre tenemos que buscar
algo que sea lo que más le va a llamar la atención, y ese va a ser el encabezado, que tiene varios nombres, que hay gente que le dice cabeza, en inglés es headline. Entonces, pues bueno, eso es el término que puede cambiar, pero que viene resumiendo lo más importante de nuestra nota. Y aquí vamos a repasar nuevamente todos los pasos para poder empezar a redactar nuestra nota. Número 1, vamos a investigar. Número 2, organizar las ideas. Número 3, a escribir todo lo que tenemos de información. Número 4, sugerir cabeza. Ya cuando tenemos nuestra nota lista, obviamente revisar la nota, entre más mejor, y sugerir imágenes. Y bueno, si tienen alguna duda, por favor, contáctenme. Ya saben cuál es mi email, y también por WhatsApp, y si no, por la misma plataforma de Marco. Yo estoy disponible, voy a estar checando cualquiera de las maneras en que me puedan contactar, y es muy importante que me manden lo que llevan escrito para poderlo pulir, ¿sí? Me gustaría mucho poder estar checando lo que van escribiendo. Cuando los hago correcciones no es por hacerlos sentir mal, es porque siempre se pueden mejorar las cosas. Y obviamente en esta etapa, que es una etapa temprana, pues es para pulir muchos detalles. Así que ánimo, y aquí nos estamos viendo.